Comenzamos con nuestro ejercicio del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio consistente en los colores básicos que se utilizan para pintura, en este caso para dibujo al pastel, pero es lo mismo para cuando hablamos de pintura. Cuando hablamos de esto, normalmente nos referimos a este es el círculo cromático. Lo vamos a ver así muy rápidamente y luego empezamos a trabajar para entender de qué se trata todo este asunto, ¿eh? Cuando nosotros iniciamos en la pintura, normalmente conseguimos una caja de colores como la que tenemos, ¿ah? Como esta, que trae de todos los colores o de varios. Por ejemplo, 12 colores, ¿ah? En estos 12 colores normalmente encontramos los colores de alrededor del círculo cromático, pero podemos ver al centro, el pequeño triangulito del centro está compuesto solo por 3 colores, ¿eh? Azul, rojo y amarillo en su forma más, más pura, podríamos decirlo. Vamos a tener rojo, amarillo y azul. El círculo cromático nos dice que estos 3 pequeños colores son los únicos colores que se necesitan para pintar y que de esos 3 colores podemos obtener los 12 colores de alrededor, ¿verdad? Que son normalmente los colores que encontramos en algunas veces en una caja de gis pastel, exceptuando algunas pequeñas modificaciones que luego no encontramos, ¿verdad? Pero regularmente nos dicen eso, de que se pueden hacer todos los colores en base a estos 3 colores. Ahí obviamente no tenemos el blanco y el negro, ¿ya? Aunque mucha gente dice que no son colores, en pintura sí son colores, ¿ya? Porque luego hay quienes sostienen, sobre todo gente que estudia física y óptica y ese tipo de ciencias, normalmente dicen que el negro es la oscuridad y el blanco es la luz. Pero pues la realidad de las cosas cuando somos pintores es que no vamos a la ferretería y pedimos un litro de oscuridad, ¿no? Pedimos un litro de negro y nos dan una pintura negra. Entonces para nosotros es un color, tanto el negro como el blanco. Aquí no están incluidos porque en la naturaleza como tal no existe el color negro puro, existe nada más el café muy oscuro al grado de que parece negro, que es el color de la sombra. Y el blanco, vamos a utilizar el blanco de nuestro papel. Posiblemente usemos ahí alguna cosita de blanco para las luces directas, pero repitiendo, el blanco para nosotros, igual que el negro, son colores, color blanco y color negro, al grado de que los podemos ver y los podemos tocar en nuestra caja. Hay un gis blanco y un gis negro. Bien, ahora vamos a utilizar únicamente estos 3 colores que tengo yo aquí para hacer el ejercicio de hoy y poder constatar que realmente podemos hacer lo que el círculo cromático nos dice. Ya quitamos el círculo porque era únicamente una pequeña introducción para lo que vamos a hacer el día de hoy. Para tener en cuenta, tengo 3 colores, el que puedo tapar con cualquiera de los otros 2 es este, ¿eh? Por obvias razones. Yo sé que puedo pintar amarillo y arriba puedo pintar rojo o azul y taparlo completamente, si quiero taparlo completamente, y si no, lo puedo combinar con los otros 2 y generar los 12 que teníamos alrededor. Ahora, para comprobar esto, vamos a hacer un dibujo muy simple, de manera que no nos tardemos en la realización y el cálculo del dibujo, sino que todo nuestro ejercicio vaya dirigido principalmente a el aspecto del color. Entonces, para mi dibujo simple voy a hacer una naranja, que es una simple bola A. Uso el amarillo por lo que ya explicamos que es el color neutro.
que puedo tapar con los otros dos. Hago primero una simple bola con el amarillo para dibujar una naranja. Luego hago otra para dibujar una manzana que es aproximadamente del mismo tamaño o posiblemente más pequeña. Y finalmente acá un poquito separado voy a dibujar un limón, que es otra bolita un poquito más pequeña. Ahora, para tener en cuenta la separación de planos, voy a dibujar aquí un horizonte. El horizonte normalmente lo voy a dibujar de un solo trazo para que todas las partes donde se vea el horizonte concuerden, ¿no? Para que esta no me quede más arriba que la otra, etcétera. Hago una sola línea a sabiendas de que la voy a poder cubrir. Bien, esta es mi base nada más, es lo que requiero para empezar a trabajar. Ahora, es muy importante que veamos cuál de estas dos está un poquito más arriba. No quiere decir que lo cambien, ¿eh? Si a ustedes les tocó este más abajo, lo que quiere decir es que debe estar adelante. Si está igual que esta, un poquito más arriba que la que yo hice acá primero, quiere decir que está detrás de esta. La que esté más abajo es la que está más adelante. Y la que esté más arriba es la que está más atrás. Que puede ser cualquiera. En este caso, yo tengo esta detrás de esta y esta está solita. Ahora, para comenzar, me conviene siempre empezar por la que está atrás para después recortar esta parte en automático con la salida que debe de tener, ¿verdad? Ahora, una vez que ya tengo esto, voy a primero a dibujar esta. Como quedamos, la base para todo son los tres colores nada más. Entonces los vamos a dejar aquí. Primero voy a dibujar este con el gis amarillo sin difuminarlo, ¿verdad? Únicamente le paso un pedacito de gis por arriba para tener el concepto de la forma. Aquí, por ejemplo, puedo darle ya la forma de manzana. Aquí abajo hago una pequeña entrada y luego otra para que tenga esa formita de manzana. Y en la parte de arriba hago un poquito de cuadrado, ¿no? Un poquito cuadrada para que parezca una manzana. Ensancho un poquito los dos costados y relleno esa parte. Teniendo en cuenta que las manzanas no son redondas nunca. Entonces le doy la forma de la manzana. Una vez que ya tengo la forma de la manzana, le voy a agregar un poquito más de color mediante el rojo. Voy a poner, antes de difuminarlo, voy a poner rojo. Encima del amarillo, pero no la voy a hacer toda roja, le voy a dejar un espacio en amarillo para que tenga matices de color, ¿eh? Habíamos visto ya que cuando hacemos dibujos naturales no hay colores lisos, entonces normalmente no voy a dejar un solo color. En alguna parte de este lado voy a ponerle un poquitito de azul para transformarla en un poquito de verde. El azul lo voy a poner con mucho cuidado, muy apenas encima, ¿va? Muy por arriba, en esta parte. Y en esta otra parte voy a poner un poquito más cargado, así encima del rojo y el amarillo. Un poquito más. Ahora, mi círculo cromático me decía que al juntar los tres colores, esto se va a tornar café, esto se va a tornar naranja, esto va a quedar amarillo puro y este va a quedar como verde. O sea, en teoría. Ahora, haciéndolo en la práctica, pues simplemente le doy vueltita y sí, me doy cuenta de que queda color de sombra, ¿verdad? No es azul ni es rojo, pero sí es pardo
o café o color sombra, como ustedes le quieran llamar. Primero difumino esa pequeña parte. Luego de que ya tengo esa pequeña parte, empiezo a difuminar la siguiente área cromática para que me dé un rojo vermellón, un tanto oscuro, y luego me da un rojo más claro, prácticamente naranja contra el amarillo. Cuando entramos en el azul, vemos que como solo tengo azul y amarillo, efectivamente me va a quedar un tono verdoso al final de la manzana, Y todo esto lo hicimos únicamente con los tres colores. Tengo verde. Si no es verde, quiere decir que me falta un poquito más de azul. Y lo hago verde, Tengo el naranja. Luego tengo el rojo. Y finalmente tengo el color sombra pegado a la siguiente fruta, Ahí tengo ya una escala colórica en relación a solo tres colores, como veíamos en la parte teórica de este dibujo acerca del círculo cromático. Voy a quitar el exceso y continuamos. Para mi siguiente cuerpo, que va a ser la naranja, vamos a utilizar nuevamente el amarillo, pero aquí en esta parte voy a dejarle la luz, que es la parte menos oscura de mi manzana. Para dejarle luz necesito dejarle un hueco de blanco, para que el amarillo no quede amarillo puro, sino que se adelgace contra el blanco del papel y tenga un brillo. Luego lo demás sí lo voy a poner con un poquito de amarillo. Ahí está. En la parte que voy a oscurecer, en la parte de este lado, aquí va a ser al revés. Primero voy a poner un poquito de azul para que se vuelva verde. Y antes que otra cosa lo vuelvo verde. Antes de poner otro color, hago la orilla de este lado en verde. Y simplemente mediante combinar amarillo y azul obtengo un tono verdoso. Difumino hacia el centro, hacia la parte luminosa, difumino alrededor y luego simplemente meto un poquito hacia el interior, para que me vaya tapando poco a poco ese resplandor blanco y al final me deje únicamente un puntito. Y se adelgaza el amarillo teniendo en cuenta el blanco del papel. Si no es suficiente, puedo siempre adelgazarlo con más blanco. Es que no pude dejarle el puntito y se me pasó. Puedo poner blanco aquí arriba, un poquito de blanco y difuminarlo hacia afuera para que se vuelva un amarillo más claro. Ahora sí, sobre el verde voy a colocar un poquito de rojo. Un poquito, me refiero a que apenas voy rozando el papel con el gis, apenas le paso el pastel por encima del papel. Y lo integro. Esto no me va a dar café como en este lado porque tengo los colores, tanto el azul como el rojo, en cantidades mucho menores. Y combinados con el amarillo, que es más, me va a dar el tono naranja. No el anaranjado que viene ahí en la caja de mis pasteles, sino un naranja más natural y más adecuado para la fruta de la naranja.
un naranja más adecuado. Para que la manzana tenga su propio brillo, puedo agregar un poquito de blanco también. Le pongo un poquito de blanco, de arriba abajo lo puse, no fue circular, sino de arriba abajo, para que tenga su propia luz. Luego en la parte de acá, donde sí debe estar más oscuro, voy a agregar un poquitito de azul. Y nuevamente va una cantidad pequeña de azul. Y una cantidad un poquito más fuerte de rojo encima. Estos dos los voy a difuminar sobre sí mismos para que me generen un área más sombreada, pero que siga siendo naranja. La diferencia no es únicamente la cantidad de color que le pongo, sino el orden en que lo pongo. Aquí no es lo mismo poner amarillo sobre rojo que rojo sobre amarillo, nunca es lo mismo. Una vez que ya tengo esto, quito el sobrante y puedo ver que ya tengo dos de las frutas con unos tonos mucho más naturales que si utilizara, por ejemplo, este naranja que viene en la caja de pasteles, porque luego este se ve muy artificial y no me da los tonos de color adecuados para representación de las cosas naturalmente. Para el siguiente, el limoncito, vamos a poner primero el amarillo en una capa normal, ni muy delgada ni muy fuerte. A una capa normalita, no le quito el polvo porque lo voy a utilizar para la integración, ¿verdad? Para empezar a calcular el verde, necesito poner cantidades pequeñas de azul, sobre todo en la parte que voy a oscurecer. Una cantidad pequeña, apenas pasé el pastel por encima. Al momento de difuminarlo veo de qué verde me va a resultar, ¿verdad? Veo que está un verde muy clarito. Ese verde clarito me conviene más acá, donde va a estar la luz. Entonces hago ese mismo verde claro en todo el limón, ¿verdad? Primero, para empezar. Hago un verde amarillento. Esto quiere decir que es más amarillo que verde, ¿verdad? Es verde amarillento. Ahora sí, voy a quitar el sobrante de amarillo que tengo ahí. Y ya puedo ver qué verde, me queda el limón. Si no es suficiente, para oscurecerlo requiero más azul, un poquito más. Ya para aclararlo, si quiero aclararlo, requiero más amarillo. Por ejemplo, aquí primero puse el azul y empiezo a difuminarlo para ver qué tan verde va a quedar, de qué manera va a afectar el amarillo para que me quede verde. Y ahí puedo ver ya de qué verde está hecho mi limón. Puedo aumentar todavía más mediante otra capa de azul. Me conviene más ir aumentando poco a poco que ponerlo todo de golpe, porque si lo pongo de golpe y me paso, voy a estar batallando, voy a poner amarillo otra vez y luego otra vez azul y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mejor poco a poco y lo voy integrando para ver el resultado que me va dando. Aquí ya tengo un verde mucho más oscuro que se va haciendo mucho más claro conforme avanza hacia la luz. Si quiero que tenga luz directa igual a este, le voy a poner un puntito blanco y lo extiendo.
Si mi dedo está muy grueso, pues lo puedo extender con mi esfumino o con un cotonete, ¿eh? O puedo usar el más pequeño de mis dedos y lo extiendo un poquito. Cuando extiendo el blanco se vuelve una luz difusa, tanto aquí como en la manzana. Si quiero que tengan luz directa, debo de retomar el blanco y poner esa luz directa con mi gis directamente, bien marcada, y ya no la difumino, simplemente la dejo así directa. La voy a poner en las tres frutas, ¿no? Una luz directa junto a la luz difusa que ya teníamos. Una vez que ya lo tengo así, puedo empezar ahora sí el delineado de mis figuras para separar una de la otra. En la parte donde tengo más sombra, es decir, la parte izquierda de todos mis objetos, puedo recortarlo en la parte de abajo con rojo primero. Quedamos, para recortarlo puedo darle vuelta a mi trabajo a donde yo esté más cómodo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y primero vamos a recortar el limón. Ahí lo acercamos para que veamos de qué se trata eso de recortar, ¿verdad? Ya lo hemos hecho antes. Vamos a recordar de qué trata esa cosa, ¿eh? Eso de recortar consiste primero en poner mi pastel acostado, hacerle presión en el lado que va junto a la figura, acá, ¿eh? Más que atrás, acá adelante. Y recortamos la figura con una línea directa. En las partes más delgadas lo hago con cuidado para no meterme a la figura y recorto otra vez, ¿eh? Si se fijan, acá no recorté porque ahí voy a tener luz. Esta sí, porque está en medio y está atrás, entonces tiene que tener luz, tiene que tener sombra en todo alrededor. Entonces lo voy recortando poco a poco. Aquí, por ejemplo, llego y ahí me quedo, ¿eh? Este lo voy a tomar del otro lado para recortarlo contra la siguiente figura, metiéndolo hacia acá, ¿eh? Y termino todo el recorte de las figuras hasta el horizonte. Entonces le voy a dar vueltita y luego recorto el horizonte para completar, ¿verdad? Y ahí tengo ya el primer recorte con el rojo. Después de eso ya no es necesario recortarlo, ¿eh? Puedo simplemente pasar el rojo encima con un poquito más de gentileza, ya no necesito tanta presión, ¿verdad? Acá simplemente con gentileza hasta el horizonte. Acá no lo recorté por la luz que viene de este lado, ¿eh? Y luego vamos a poner un poquito de azul. Cuando digo poquito me refiero a que ya no voy a recortar las figuras, sino que simplemente paso mi pastel cerca de la orilla con el azul, ¿verdad? Un poquito fuerte, principalmente en las orillas, y en la parte de abajo, igual que los primeros, con un poquito más de gentileza. Estoy dejando aquí el polvito porque lo voy a seguir usando, ¿eh? Entonces primero vengo hacia acá y para no sacar el polvo del cuaderno entro del otro lado para que el polvito se me vaya acumulando aquí. Este va
con gentileza, ya no va tan fuerte como el recorte del rojo. Y este igual lo empiezo a difuminar con pequeños movimientos circulares y empieza a volverse morado. Así como nos decía nuestro círculo cromático, que al juntar el rojo con el azul íbamos a obtener morado, pero estoy dejando el borde cercano a las figuras, lo estoy dejando en rojo. Por eso no recorté con el azul, para que el azul no llegara hasta todo donde está el rojo, sino que me quedara ese pequeño borde rojizo. Ahora, este morado es un morado más natural que el morado que tenemos ahí en nuestra caja. Todos estos son tonos un poquito más naturales, un poquito más como los encontramos en la vida real, ¿no? Como los vemos realmente en la naturaleza, no como vienen en nuestra caja de pastel. Cuando quieran pintar una uva ya saben cómo, ¿eh? La pinto primero rojo y luego le pongo una capa de azul y me da el morado de las uvas. Digamos, en las partes donde no llego, puedo usar mi esfumino o puedo usar un cotonete, según lo que tenga yo ahí. Por ejemplo, aquí en las esquinas, cuando no llega mi dedo, uso un aditamento más pequeño y meto el color hacia allá, ¿verdad? Que vaya entrando. Y voy delineando todos los contornos. Puedo dejar el rojizo del borde si me gusta. Si no lo quiero rojizo, simplemente lo que tengo que hacer es usar más morado del que tengo aquí abajo y mezclarlo un poquito más arriba, ¿eh? Para quitarle eso. Y ahí lo voy acomodando con mi dedo o como yo quiera. Para oscurecerlo un poquito más voy a utilizar un poquito de amarillo, aunque suena un poquito contradictorio. Voy a poner un poquito de amarillo aquí para que veamos la diferencia nada más. Y al integrarlo, esto me da un tono café que oscurece y opaca un poquito el morado. Puedo hacerlo en todos lados o puedo hacerlo simplemente en el lado derecho, donde cada uno de los elementos proyectaría su propia sombra. Un poquito de amarillo y lo vamos integrando también para que nos dé un tono pardo opaco sobre el brillo del morado que ya habíamos puesto. Esto nos va a dar como resultado la sombra proyectada de los elementos sobre el piso. Hasta ahí tengo ahorita mi trabajo. Voy a quitar el exceso nuevamente. Y hasta aquí lo llevo ahorita. Para recortar las figuras que no queden así como flotando, voy a utilizar un carbón, un carboncillo o un lápiz de carbón, cualquiera de los dos. Este simplemente lo voy a utilizar aquí, arrastrando, como si fuera un esfumino,
Nada más lo meto y voy opacando los colores que están junto a la figura. Simplemente lo arrastro. Esto me sirve como esfumino al mismo tiempo que va oscureciendo un poquito los colores que tengo ahí alrededor, ¿verdad? Ahí en la mitad de la naranja podemos ver de qué estamos hablando. Hay un agujero aquí. Entonces cuando paso el carboncillo me funciona como un esfumino, arrastra los demás colores y los va combinando con él mismo. No usamos el pastel negro porque es muy intenso, entonces me conviene más la capa sutil de negro que me va a ir dejando el carboncillo sobre los pasteles que ya puse. Voy a dibujar con ese carboncillo la sombra de cada uno de los elementos. Los recortes del horizonte, la parte de abajo y la sombra que proyectan sobre el piso. El gris natural del carboncillo se combina con los pasteles y me va dando como resultado los mismos colores que tengo debajo, pero de manera opaca. No los tapa, sino que simplemente los transforma en uno más oscuro, ¿eh? A través del gris muy sutil que tiene. Por eso no usamos un pastel, sino un carboncillo. Con un lápiz de carbón o con un carboncillo natural funciona igual. A veces nos desespera el carboncillo porque no pinta tan negro como yo quisiera, ¿verdad? Y aquí vemos que también a eso de que no pinte tan negro le podemos sacar provecho para hacer sombras tenues. En la parte de arriba vamos a poner un fondo también más natural, refiriéndonos a que no vamos a poner nuevamente, no vamos a poner colores lisos y colores sólidos, sino que vamos a utilizar un poquito lo que nos decía el círculo cromático. Voy a poner un poquito de amarillo, recuerdo, un poquito. No lo lleno completamente, sino que pongo una capa muy superficial, ¿verdad? Muy bajita. Paso el amarillo apenas rozando. No lo llego hasta abajo porque quiero que me quede un halo blanco. Con un carbón pongo algunos toques y nuevamente da muy tenues. Si tengo un carboncillo es más fácil porque lo puedo acostar un poquito y esto me va a dar un tono verde muy tenue, ¿verdad? Al combinarse con el amarillo, el carboncillo me da un tono verde seco, opaco. Este igual lo voy a difuminar para que se manche de verde el amarillo nada más, ¿eh? Y lo voy pegando un poquito hacia las frutas sin pegarlo completamente para que me dé ese resplandor alrededor de las piezas que dibujé en la parte de abajo, ¿eh?
Esto, repito, fue algo muy delicado, muy apenitas pusimos tanto el pastel como el carboncillo de manera muy suave y lo difuminamos con pequeños movimientos circulares. El resplandor que le queda junto a las figuras me da la impresión de luminosidad. Eso es lo que queríamos, que se vean más luminosas, que se vea que reflejan la luz, que no se opaquen mediante un fondo más oscuro. Puedo ir subiendo la intensidad si quiero en la parte de arriba. Puedo usar un poquito de pastel negro, muy poquitito, en cuanto tocamos, para que me dé un tono verde un poquitito más oscuro. Y de pasada vemos que el negro y el amarillo se convierte en verde seco y oscuro. Un poquito de pastel, muy poquitito, y me da un tono más verde, más natural. Puedo ponerlo en algunas partes únicamente, para manchar el fondo. No lo quiero completo, sino nada más con algunas manchas verdosas, y me dan la impresión como de que es una pared con humedad, ¿verdad? Me da la impresión de que es una pared avejentada, que es una pared que no la han pintado en mucho tiempo y está sucia. Así me paso, pues lo que puedo hacer es recuperar otras partes con el amarillo. Puedo poner más amarillo y recuperar colores más suaves. Voy poniendo un poquito más de amarillo y recupero la luminosidad del verde que teníamos antes. Si le pongo amarillo, hago el verde más luminoso. Sigue estando igual de viejo y de manchado, pero tiene un poquito más de luminosidad, ¿verdad? Donde más le marque con amarillo, más luminosidad va a tener. Ahí ya tenemos un tono verde opaco. Con el mismo carboncillo o lápiz de carbón puedo poner algunos detalles que me faltan, ¿verdad? Ejemplo, aquí en la naranja voy a poner el centro de la naranja. Carboncillo, muy importante, no es pastel negro. Con este voy a dibujar aquí en la parte de arriba el centro de la naranja, que es nada más como un cuadrito y luego otro un poquito afuera. Son irregulares, no necesitan una forma específica, ¿verdad? Puedo sacar algunas líneas muy ligeras hacia afuera para que me ayuden con la circunferencia de la naranja. Muy apenas le paso el carboncillo por encima para que me dé algunas líneas que me den la ilusión óptica de la redondez esférica de la naranja. Nuevamente quedamos, el carboncillo no pinta suficiente, me va a dejar trazos grises, incompletos, descompuestos. Eso es lo que le va a dar naturalidad a la forma de la naranja y al centro del que estoy hablando.
Un poquito de sombra, que ya sabemos que no la da muy tenue, al mismo tiempo que mueve el pastel de abajo y lo combina solito, ¿eh? Simplemente lo jalo del centro hacia afuera, lo voy jalando poco a poco y me da esa sombra con mucha más naturalidad que si usara un pastel. Para darle un contraste puedo utilizar una puntita de pastel blanco. Busco ahí una puntita muy fina y pongo uno o dos puntitos muy pequeños, ¿eh? Eso ya me da el volumen de la manzana con una mayor apreciación. Para separar los dos elementos, la naranja de la manzana, voy a hacer lo mismo otra vez con el carboncillo, ¿eh? Voy a contornear un poquito la parte de arriba, arrastrando el pastel y moviéndolo. Esto es sobre el pastel, ¿verdad? No sobre el papel blanco. Funciona mejor cuando el pastel está debajo. La prolongo hasta acá para darle el centro de la manzana aquí arriba. Este lo voy moviendo y le empiezo a soltar la presión para que solo desaparezca en el costado. En la parte que debo de perfilar puedo utilizar el carboncillo en el lado oscuro para perfilar ahora sí bien mi naranja, ¿eh? Y determinar muy bien dónde acaba la naranja y comienza la manzana. Si esto me queda muy negro, lo que tengo que hacer es pasar un esfumino o un cotonete por encima y quitarle un poquito de ese negro que me excede. El negro donde me excedí lo puedo mover un poquito con el cotonete para recuperar los tonos naturales que tenía mi naranja, ¿eh? Puedo poner algunos detalles de la manzana con pequeñas líneas que bajan y lo mismo, ¿eh? Son líneas que voy a ver muy apenas y que me dan la textura de la manzana. Todas van del centro hacia afuera, siguiendo la redondez de la manzana para que le den mayor realce y mayor naturalidad. Muy apenas, no importa que no pinte, así lo dejo, ¿eh? Porque quiero que se vean así, muy apenas, quebradas en algunas partes, más oscuras en algunas partes más claras. Con el mismo carboncillo puedo dibujar el tallo de la manzana. Ahí está, no necesito que queden bien marcadas. Únicamente así ya sé que no pinta, entonces nada más lo paso. Donde pinte bien y donde no pinte también. El tallo, voy a hacer aquí pequeñito nada más, un pequeño pedacito con el carboncillo y ya. No requiere más. Y luego hacemos lo mismo en el limón. Puedo hacer lo mismo, es decir, puedo marcarle también el centro en algún lado del limón. Vamos a ponerlo aquí arriba. El centro va a ser igual, ¿verdad? Es como un ombligo. Y luego otro alrededor. Todas las frutas que caen de un árbol tienen ese ombligo que las une al árbol, ¿verdad? Aquí le voy a poner el palito, el tallo, para que tenga su tallo, y lo mismo hacia abajo, por el borde, líneas finas y algunas otras siguiendo la circunferencia del limón.
Ni siquiera están completas. Se quedan en la parte de arriba del limón nada más, ¿eh? Claro que donde está más claro, como aquí que solo tengo amarillo, va a marcar un poquito más. Lo incluyo hasta abajo, ¿no? Lo perfilo de una vez todo para que sobresalga el redondo. Y ahí está el limón con todo y tallo y todo lo demás. Con el mismo pastel que ya, con el mismo carboncillo, perdón, puedo poner la firma de mi trabajo. Va a quedar también como si fuese integrada a los colores, ¿verdad? No va a parecer que está encima, sino que se integra al tono sobre el que está. Y listo, con solo los tres colores básicos del círculo cromático logramos una pintura con un aspecto más natural, ¿verdad? Ya no tienen ese color de frutas de plástico que nos quedaban los anteriores, ¿eh? Y terminamos con esto.